¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Con sumo agrado, comparto con vos noticias que me llenan de felicidad. En primer lugar, te cuento que el canal ha superado las 23.000 visualizaciones. Tan emocionado estoy que en el ayuda a memoria me puse 2.300. Y con la matemática nunca fue mi fortaleza. Te cuento también que Laura Renard, la entrevista con ella, ha llegado a las 600 visualizaciones. Como si esto no alcanzara, la visita de Ricardo Cavallini superó las 700 visitas. En todos los casos, vamos por mucho más. Y no puedo seguir sin decirte, el homenaje a Aldo Blanco está en desarrollo todavía. Hoy hacemos la última entrega. Las dos primeras entregas han superado las 500 visualizaciones. Como te digo, hoy es la tercera, última entrega del homenaje a Aldo Blanco. Y no quiero seguir sin mandarle un saludo muy afectuoso a Graciela Palacio, también conocida especialista en gramática inglesa, que fue por mucho tiempo compañera de vida de Aldo, la mamá del menor de sus hijos. Un saludo muy cariñoso a Graciela y esperamos que le guste esto que tan humildemente estamos haciendo. Bien, la invitada de hoy, ¿qué decirte? Fue profesora mía de dos materias, me ha tomado mi primer final en el profesorado, fue una de las que me han entregado el título, por decirte solamente algunas cosas. De su carrera ya vas a hablar, ya te va a hablar ella, ya la vas a ver. Ya la estás viendo, Celia Sábato, bienvenida. Hola, hola Carlos, ¿cómo estás? Pero muy bien, ahora que te tenemos acá, mejor que antes todavía. Mira que han pasado años, Celia, ¿eh? Ujú. Pero seguimos acá, mucho más jóvenes, pero seguimos, y eso es lo que importa. Así que contanos, bueno, vamos a empezar por el final, por la actualidad. ¿Qué estás haciendo ahora relacionado con la profesión? Ujú. Bueno, mira, estoy jubilada hace ya van a ser 4 años del sistema de formación docente, me jubilé en el 19, Mira, pero sigo trabajando en la Universidad de Buenos Aires, en la ajá, escuela, la Facultad de Psicología. Soy parte de una cátedra muy grande de lectocomprensión, ¿no? En inglés. Soy ayudante, tengo una comisión a cargo. bien. Eh, y además relacionado con la profesión también hace muchos, muchos años que soy examinadora de Cambridge o Ah, para Cambridge, Speaking Examiner, y desde el año pasado Team Leader, así que estoy con algunas responsabilidades lindas por ese lado. Mira Está vos. bueno. Mira vos, Sí. we are competitors, porque yo soy también en la parte oral de Anglia. Ah, mira, qué interesante, qué lindo. Así has visto. Pero mira, también han pasado años, ahora me contaste 4 años que estás jubilada. Cuando fuiste profesora mía por primera vez, tenías el pelo que creíamos que te llegaba al suelo. Así es, y ahora es cortito y mucho más canoso. Claro, bueno, pero es pelo al fin. Yo ni, Sí, si- eso sí. ni siquiera, yo ni siquiera eso. El poco que tengo me lo saco porque digo, para poco mejor nada. Ok. Pero, pero bien, que
que solíamos decir si llegabas tarde, decíamos la de gramática debe haber ido a la peluquería y no terminaron, decíamos. Decíamos, en aquellos años de los Kellogg's Diagrams, que yo hasta el momento Ujú, asociaba el Kellogg's con el maíz y ahora después también ujú, con el análisis de oraciones. Y ahí entramos eh, en tema con nuestro homenajeado de hoy. Él era también, entre otras cosas, un fanático de los Kellogg's Diagrams, ¿no? ujú, Eh, ujú. ahí empiezo yo a decir porque, bueno, vos dabas el análisis sintáctico primero y después cerrabas con el Kellogg's. Aldo, Ujú, sí, que también tenía paralelamente una cátedra de gramática uno directamente daba el Kellogg's. ¿M? sí, Así que sí, sí. all time. Y bueno, empecemos ya eh, contando cómo llegó Aldo a tu vida profesional. ¿Habrás sido profesor en alguna de las materias que cursaste en su momento como trainee? Sí, claro, claro, claro. Lo conocí a Aldo como profesor mío en el año 1980. Yo estaba cursando segundo año y Ah, lo tuve de profesor de gramática 2. En que gramática 1 la había tenido a Ana María Armendáriz de Gómez, era en ese momento, sí. eh, en esa época que se usaban los apellidos de casadas para las mujeres todavía, pero bueno, Ana María Armendáriz fue mi profesora de gramática 1 y Aldo de gramática 2. Y yo te podría decir que me voló la cabeza. Fue una experiencia realmente tenerlo como profe. A mí me encantaba la gramática, de hecho te tuve a vos de alumno de gramática y fui Yes. profesora de gramática y de gramática 1 hasta el día que me jubilé. Este, y había tenido una excelente experiencia con Ana María Armendáriz. Ajá. eh, y en segundo año, bueno, lo de Aldo era volar realmente, Justo, ¿no? justo gramática Chomsky, que fue el amor de su vida académica, Chomsky. Sí, en Gramática 2 se trabajaba mucho semántica, ¿no? Bien, En sí, esa época, semántica y un poco de pragmática. Y bien. él ahí, por supuesto, que trabajaba conceptos chomskianos, también nos daba la famosa localist theory, ¿no? Que Claro. era una teoría semántica que él había armado, bueno, con influencias, pero que él había armado y que fue algo que en lo personal me guió durante prácticamente toda mi carrera, Pero ¿no? no me digas que él es autor de la Localist Theory, porque como decía Araujo, me voy acá, te dejo hablando sola, ¿eh? Y sí, 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 porque si bien Mirá, seguía a un autor que ahora no recuerdo el nombre, la conceptualización final y algunos toques que le daba eran absolutamente de él. era Sí, acá, que sí, decía sí, que sí. todo significado se reducía a ubicación y movimiento. Claro, Era exactamente, el planteo. exactamente. Y La, después, la proposición, la proposición de la oración. Después estaba la modalidad, ¿no? Pero bueno, claro, el asunto es que lo que en realidad te quería comentar dale, ahora que dale, dale, hablamos de sí, mis sí. recuerdos con respecto a Aldo, en Gramática 2 que yo te decía, era un vuelo, porque él empezaba con algo e iba enganchando otras cosas, ¿no es cierto? Y había que seguirlo en ese vuelo. Yo tenía la suerte porque había tenido una buena formación en gramática 1 y porque tenía una cabeza indudablemente acorde a la temática, porque Sí, es la materia en la que finalmente me especialicé, bueno, en claro, lingüística, pero viene a sí. ser Pero claro, el mismo campo. sí. Bueno, y yo pero era como que cuando terminaba, yo sentía que aterrizábamos, ¿no? O sea, en ese vuelo. Eh, Fue algo, te abría la cabeza, así también había compañeras y compañeros que por ahí, bueno, no podían seguirlo, decían, ¿de qué está hablando? Claro, bueno, porque enganchó esto con esto otro y con esto otro y con aquello, ¿no? Y a veces no era fácil, pero Claro. bueno, era su pasión, entonces la pasión Sí. misma que él tenía por el tema y por explicarlo y por transmitirlo y por entenderlo, hacía que, bueno, te Ujú. llevara en ese vuelo. Yo Gramática 2 lo viví mucho así, realmente fue.
una cosa Sí. muy fuerte para mí como alumna. Pensá que yo en ese momento tenía 18 años, ¿no? O sea, eh, entonces es algo, es una etapa de la vida donde estás absorbiendo tantas cosas, ¿no? Y después Claro. cursé, y después cursé lengua 3 con él al año No, siguiente, que es una experiencia, fue una experiencia completamente distinta, claro. porque en lengua, como yo veía en las otras entrevistas que contaban, tanto Virginia como Laura, como Fernando, que contaban de la experiencia como alumnos de lengua, que era muy sistemático, ¿no? Muy Sí, ordenado, eh, doy era fe. diferente de Yo lo sentido, tuve en ¿viste? lengua uno, sí. Bueno, y en lengua 3 me acuerdo que usamos el libro de Bywater, que es un libro, no me acuerdo cómo se llama, Proficiency algo, de Bywater, que todavía lo tengo, por supuesto, y todo anotado y todo scribbled, Uno amarillito, este, ¿no es? uno verde, Ah, no, no, uno entonces no es. verde. Ah, lo Este, tengo visto, pero no lo tuve. Ah, sí. Mira, lo ¡Ay! tengo acá de casualidad, mira, no sé si se ve bien. Ah, sí lo tengo. Sí, sí, creo que lo tengo, pero una vez me lo compré aparte. Mira, qué Y lo tengo a fabuloso. mano porque hace poco usé unos ejercicios de ese libro antiquísimo con una alumna. Porque también doy clases particulares. Mira, y sí, pero mira, Este, porque son insuperables. Sí, sí, sí. claro, claro, bueno, y ahí estaba, lo gracioso es que este Bywater también tenía listas y listas, ¿no? O sea, así como hablaban en lengua uno de las listas y demás. Leímos cosas muy interesantes con él, algunos autores que en ese momento eran, bueno, eran, es que estaban escribiendo en ese momento. Bueno, el conocimiento del de lengua, Sí. bueno, ¿qué te puedo decir, no? Podemos decir, sí, era. Pero exacto, pero así que fueron esas dos como alumna del profesorado. Después hice la adscripción con él en lingüística, pero no cursé lingüística con él porque cuando yo cursé lingüística él no la estaba dando todavía. Entonces Ah, no la cursé con él, pero sí elegí hacer la adscripción con él, sin duda. mirá, y es claro, pero después de la experiencia de Gramática 2, claro, yo en el traductorado de francés, que había hecho Gramática 2, que me costaba, eran los árboles de Chomsky, cosa que en la carrera en el Mm, profesorado se da más en mm, lingüística. En el de inglés fue más como vos decís, las teorías semánticas. Lo que más me quedó es la diferencia entre semántica y pragmática, que es un error cotidiano cuando decimos, no, es un tema de semántica. A sí, veces y cuando muchas tengo, veces, es pragmática lo que queremos. A veces exacto. digo, disculpe, a veces busco, si da, corrijo, a veces el concepto, eso me quedo. Y por el otro lado, esa localist theory, eh, Ah, me quedé fascinado con eso que decía que todo significado puede reducirse a ubicación y movimiento. Y yo voy el ujú, sí. tiempo, y sí, cuando decía, no, no, pero bueno, voy a mover un poco el horario, ¿no tenés algo un poco más cerca? Claro, claro, Y claro, entonces totalmente. intenté, pero hice todo lo que pude para refutarla y me rendí. Claro, dije, no, esto es verdad. Y me quedo yo, Gramática 2 que la hice con un discípulo de una discípula de él, porque la hice con Sergio Rodríguez, discípulo de Claro, sí, sí, Virginia, una especie de sí. nieto académico de Aldo. Nieto académico. Sí, Claro, que también creo que sí. cursó Gramática 1 con él y ahí empezó porque era contagioso, era el entusiasmo que ponía. Era, mira, yo estuve pensando en estos días, ¿no? Previo a nuestra charla, decía, em, digamos, yo tuve una relación de mucho afecto con Aldo, si bien no una relación personal, como Jorge, que Claro, eran amigos, si bien claro, tal cual. una anécdota, ¿no? Sí, eso Chiquita. me Bueno, no es encanta. exactamente una anécdota, pero es un dato anecdótico. Sucedido, sí. Resulta que cuando mis hijos eran chicos, yo estaba ya dando clase en el Joaquín y a veces, sobre todo en diciembre, que ya no había jardín, ni escuela, ni Nada de eso. colonia,
los llevaba conmigo a tomar examen, ¿no? Entonces, mis chicos iban de chiquitos, ponele 4 años, 5 años, hasta los 7, 8, ya después no. Pero muchas veces venían conmigo, no por ahí a los exámenes de lengua, porque los exámenes de lengua pueden durar 6, 8 horas, pero Decímelo a sí mí, a los sí. exámenes de gramática, tal cual, que, que por ahí eran más cortos, que por ahí era una Sí, mañana o una claro. cosa así. Muchas veces se quedaban en el bar de Osvaldo, por supuesto, un gran amigo, El bar de Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo y exactamente, Silvia. Que... tal cual, tal Sí, cual. sí. Bueno, pero el asunto es que Aldo empezó a trabar una relación con mi hijo mayor, con Felipe, que fue hermosa, porque Mirá. y Felipe tenía 7 años, por ejemplo, era más chiquito, ya lo conocía. Bueno, entonces a Felipe, a mi hijo, le gustaba mucho leer el diario. Ajá. Era, siempre fue muy curioso y leía el diario. Nosotros acá comprábamos el diario y Mira. leía el diario. Y entonces yo me acuerdo algo haciéndole preguntas o comentarios sobre las noticias. ¿Viste esas cosas que comentaban el otro día las chicas de Claro. En Lengua en uno. Sí, él sí, hablaba sí. con Felipe, con mi hijo, ¿no? Y le decía, ¿y viste acá? ¿Y acá cuál es la capital? Y Felipe le decía, era muy gracioso. Y se Claro. trabaron un vínculo, tanto que Aldo le regaló algunos libros después, con los años, alguna enciclopedia. Y el otro día Mirá. sí, hermoso, hermoso. Y hablando con Felipe el otro día le digo, ¿sabés qué? Me van a hacer una entrevista por algo. Digo, ¿vos te acordás? Sí, sí, dice, me aclaro que me acuerdo. Después no, nunca más se vieron, ¿eh? Fue en esa Mirá, etapa de mirá la vida qué de Felipe. lindo. Sí, 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 la enciclopedia de la ciencia la tengo en casa. Dice, yo ni me acordaba ya de esa. Me acuerdo de otro, Mirá. una dedicatoria y todo, muy cariñoso, muy cariñoso. Y por eso digo, teníamos una relación de afecto, aunque no teníamos un vínculo por fuera del trabajo o del Sí, estudio, ¿no? Del estudio claro. también. Pero eso, no sé, le pegó esa fibra y tanto fue así que mi nieto, el hijo mayor de mi hijo, nació en el año 2007 y yo creo que fue en el año 2008 más o menos que se lo llevé a su casa a que lo conociera. Un día me fui con mi nieto a la casa de Es Aldo hijo de para que Felipe, lo este nietito. de Felipe, el hijo de mi hijo. Claro, Exacto. Y fue muy lindo, ¿no? Porque bueno, yo claro. lo fui a buscar al jardín, al nene, no sé qué, y lo llevé. Tendría 2 años, porque Aldo murió en el 2009, así que esto debe haber sido en el 2008, con Sí, él o principios del 2009, por porque ahí. estaba esa corriente de afecto que siempre, y de mucha, yo hacia él, de muchísima admiración y muchísimo respeto, ¿no? ¿Quién Porque no? no era solamente que él sabía mucho, Sí, él tenía algo que mencionaron todos y me encantó escucharlo, la generosidad, con su tiempo, con su conocimiento, con sus materiales, sí, que yo no sé si vi a alguien que algo tenga igual. esa generosidad. Sí, Y por sí, otro lado, una rigurosidad, una seriedad para enfrentar el trabajo. Él eh, tenía siempre, aunque hiciera cosas como te decía yo recién, que empezaba a volar en la clase, ¿no? sí, Y de gramática y empezaba por un tema y terminaba en otro lado, porque a eso lo llevaba su vuelo con la gramática o con la lingüística, sí. era tremendamente, era muy serio en el sentido de, no chanteaba, Claro. no se sentaba a, digamos, a vivir de lo que ya había hecho o de lo que ya sabía. Él siempre, siempre, siempre estaba estudiando. Siempre Sí, estaba eso, eso es verdad. y escribiendo sus apuntes, que como decía el otro día, creo que era Virginia, cuando Y, uno quiere aprender algo, lo tiene que enseñar. Para aprender bien algo, ponete a enseñarlo porque ahí va a ser donde es la prueba claro. de la Laura enseñanza. Pantelakis creo que dijo O eso. Laura, bueno, Laura, Creo, perfecto, no claro, me confundí. creo que fue ella. Sí, yo, Puede ser. y tantas cosas que yo aparte, que yo hacía antes de conocerlo, que era cuando el diccionario era el mamotreto,
que en sí, lugar de estar acá en este cuadradito por medio del cual te estoy hablando, pero sí, ahí yo a veces agarraba, si tenía que buscar una palabra, leía toda la página. sí, sí, sí. Decía también lo que dijo Laura, busquen una palabra que están cansados de conocer, por ejemplo, Mm, table, por ejemplo, book, lo que sea, y siempre van a encontrar algo, mm, ni hablar los phrasals con booked, mm. booked up, bla, Claro, bla, por bla. supuesto, Claro, por supuesto. pues sí, siempre van a encontrar algo, algo positivo. Mm, mm, Y una cosa que salió en los otros escuadros, la lista de palabras, cuando decían Jorge y Virginia, decían que cuando ellos fueron alumnos de él, la lista mm, de palabras era el paradigma, o sea que mm, no era el solo, pero yo en el año 91 cuando mm. fui, el mismo año que cursé con vos Gramática uno Sí, ahí sí era él nada más. Y después claro. todos los demás que le decían que era de la Edad Media, que era medieval, y él contestaba, decía, no, pero en la Edad Media la gente tenía cosas interesantes, ¿por qué renegar de eso? Decía él. Una característica que tenía Aldo es que él lo que creía lo defendía y lo llevaba a cabo sin más. Tenía muchísimo sentido del humor, Me acuerdo. Sí, mucha ironía. Creo que eso también nos... Porque digamos, yo hice la inscripción con él a lingüística, cursé con él en lo que era la maestría de ciencias del lenguaje, es una materia que él daba, que ahora es diplomatura de ciencias del lenguaje, y que de paso está amenazada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprovecho para decirlo. Sería interesante indagar un poco sobre eso porque tiene que ver con nuestra profesión. sí, sí. Este, estaba, digamos, compartimos grupos de estudio, miles no, pero centenas de mesas de examen, ¿no? Donde uno pasa muchas horas con las personas y demás, y otras cosas, yo qué sé. Pero lo que te decía del sentido del humor, la ironía, y él sí no tenía ningún problema, es más, no, yo creo que le gustaba eh, romper los esquemas, ¿no? O sea, descolocar al interlocutor o interlocutores. En exámenes Eh, orales, sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, los exámenes orales eran todo un tema también para conversar, pero algo que recuerdo y que creo que alguien lo mencionó al pasar y yo lo tengo tan vívido porque había cuando hay no sé, como un seminario, de esas que se juntan profesores a hablar de temas, ¿viste? Que en una época era muy común, acá en Buenos Aires había muchos, Esos ¿no es cierto? encuentros, sí, Conference, no sé qué, o bueno, sí, sí, qué lindo. encuentros, digamos, y había uno que era de metodología. En esa época se decía metodología, didáctica específica, diríamos. Sí, ahora Y es. había distintos oradores, ¿no? Distintos oradores. Uno de los oradores fue Aldo, yo estaba ahí como público y él empieza su charla, me acuerdo, diciendo, o empieza, o bueno, en un momento de la charla dice, bueno, hace toda una argumentación y dice, porque bueno, vamos a ser sinceros, learners will learn in spite of the teacher, ¿no? Y lo gracioso ¿Cuánto? de Sí, sí. eso, in spite of the teacher, y lo gracioso de eso fue que él lo dijo en un ámbito que estaba lleno de profesoras y profesores de didáctica. Es decir, Sí, él no lo dijo en una cena o en una charla de lingüística, lo dijo en un ámbito donde lo más probable era que todo el mundo estuviera en desacuerdo con eso. sí, sí. Pero Sí, eso, yo creo que eso era una característica de él, el challenge, ¿no es cierto? Poner en juego, desafiar lo establecido, las creencias en tal cuestión. No lo digo en toda su vida, no lo sé, estoy no, hablando de las cuestiones. sí, 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 ¿Eh? sí. Es así. Como cuando por ejemplo, me acuerdo ahora, mira, disculpame que te interrumpo, pero me Dale, viene dale, lo dale. Sí, vení, cuando venga, fue venga. el centenario del Joaquín, creo que fue Sí, en ese ámbito, en ese contexto. Nosotras hicimos, digo nosotras porque yo en ese momento era rectora,
y tenía ¿Verdad un que equipo sí? de 3 vicerrectoras, y bueno, y todo el instituto armó un festejo que duró todo el año y que fue que cada departamento tuviera sus jornadas, jornada Acuerdo. de inglés, jornada de historia, jornada de esto, de lo otro. Bueno, y después hubo un acto final a fines de año, que era el aniversario propiamente dicho de la creación. Y entonces creo que fue en ese contexto, porque lo recuerdo hablando en el salón de actos del Joaquín, del que estaba en Rivadavia, ¿no? No en el edificio actual. Y él diciendo, how many languages are there? Empieza así su charla, ¿no? ¿Cuántos idiomas hay? Y bueno, y le empieza a preguntar a la gente, ¿no? No sé qué, no sé qué, y dice, no, hay un solo idioma. ¿No? Entonces ese shock, como un solo idioma, there's only one language, porque él ahí empezaba a hablar bueno, La gramática de lo que es la gramática universal, universal, ¿no? esos temas, sí, sí, sí. La facultad innata del lenguaje, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que la forma era a través de la sorpresa, de, como vos decías antes, tratar de prove him wrong, ¿no? Tratar de demostrar que no es así, ¿no? Y bueno, y él después desplegaba sus argumentos para, bueno, finalmente que vos estuvieras de acuerdo con eso que él postulaba, pero Claro. ese juego se daba muchísimo, muchísimo, y era muy, yo creo que era una característica que por lo menos a mí me gustaba mucho de su enseñanza. Eh, yo- claro, te decía, creo que en un momento, me lo contó una alumna de él, en Gramática 2 también, que decía, por ejemplo, love him, bueno, him, o sea, beneficiary, y que él decía, ¿y vos qué sabés? Claro, Claro. exactamente, Así, exactamente. te agarraba con esas cosas. Y ay, no, yo, de haber estado ahí, si me reí tanto a través de un relato, de haber estado ahí, eh, sí, claro, pero claro, tenía eso que no gustaba en la especialista de didáctica, porque uno de sus claims era que metodología era más que nada sentido común. Bueno, y como te acabo de decir, decía, bueno, el que Exacto. va a aprender a pesar del profesor y a Claro, pesar del método. claro. Y yo, Entonces, bueno, por supuesto, no sé si yo estaría de acuerdo con él en eso, pero lo que me doy cuenta, y en ese momento digo, pero qué este Aldo pensé cuando lo dijo, ¿no? ganas Digo, de, pero ganas de hacer qué bárbaro, enemigos, ¿no? hacer enemigos al Claro, pero divino botón por ahí. sí, pero le gustaba eso y le gustaba como... eh, yo creo que también hay, cuando vos como alumno, no digo en ese contexto, no sé, eso fue una decisión X de él, pero digo, cuando te dice, ¿cuántos idiomas hay? Uno solo. Bueno, vos abrís las orejas para decir, Claro, bueno, a ver, ¿qué me va a decir este? Y eso hace mucho para el aprendizaje, mucho, tal mucho. cual. Sí, yo justo también otro que he admirado, otro profesor que he admirado mucho en el ámbito de francés, Aurelio Modé, también Ah, se sí. respetaban mucho con Aldo. Me quedó pendiente cómo es realmente procrastination is the thief of time, no doubt. De tanto Eh, dejarlo, hace un encuentro con los dos, hoy ya mm, hace 18 años 17 que uno no está y 14 que mm. no está el otro. Exacto, Y exacto. cuántas cosas pendientes. Sí, Y, sí. y bien, y entonces, lo traigo a Aurelio para decir una cosa era, entre otras cosas, profesor de metodología, y como se decía en esa época, y Ah, no estaría todo de acuerdo con Aldo en algunas cosas, pero decía algo, eh, lo he repetido en estas charlas, decía, ningún método, por malo que sea, va a impedir aprender un idioma a quien realmente quiere. claro, exacto. Después, claro, después está, ahí está, partir de ahí podés cuestionar al profesor si te facilita el camino, si no te facilita nada, o el método, Claro, pero que claro, lo que realmente decide, creo claro. yo, si vas a aprender o no, es
voluntad. Después, el método ayudará o será un obstáculo, o hará el proceso Claro, más sí, sí, lento, sí, pero nunca no seguro, te va a seguro, impedir. Y, totalmente. y, y bueno, Vos y sabés ya, que vos hablabas de los exámenes orales. sí, Él tenía una característica que a los alumnos y alumnas, la verdad que los hacía sufrir mucho, y es que él no siempre preguntaba lo que los alumnos podían saber, pero los alumnos no sabían eso. O sea, él a veces hacía preguntas en el oral, estoy hablando de gramática, ¿no? O sí, de lingüística, sí, ¿no? Este, hacía preguntas para ver cómo razonaba la alumna o el alumno. Claro, pero el pobre alumno no sabía eso. Entonces, cuando no sabía la respuesta, sentía que le estaba yendo mal. ¿Entendés? Si bien él no sí, lo hacía sentir mal, pero él hacía la pregunta para ver, o quizás porque era una duda que él tenía, una cuestión que lo estaba problematizando, o para ver cómo podía el alumno relacionar los temas. Pero bueno, sí. yo me acuerdo que yo como ascripta de lingüística les decía a los chicos, miren, si les hace alguna pregunta que no dio en clase, no se preocupen, él sabe que no lo dio. Lo que pasa es que él quiere ver cómo ustedes razonan. Bueno, Bueno, los chicos se quejaban y ese- con razón, pero te digo una cosa muy buena de Aldo en el oral. El alumno se sentaba con un 10. Él hacía una marquita, como la pipa de Nike, en un papel, ¿no? Decía González y hacía una marquita así. Y los errores que iba haciendo el alumno, iba poniendo rayitas. Pero el alumno empezaba con un 10, ¿entendés? Él no se sentaba a ver qué no sabía el alumno. O sea, o no, no, sí, su sí, sí. objetivo no era ver, demuéstreme que usted sabe. Empezaba, y yo eso, él no me lo, lo hablamos mucho después, pero al principio yo veía, ¿no? Miraba cuando tomaba con él con gramática o cuando era su escrita en lingüística, y de pronto me empecé a dar cuenta, claro, él está marcando ahí los errores, y después lo hablamos y me dijo, pero claro, yo creo que el alumno le va a ir bien, va a tener 10. Después, si él en su performance va bajando, bueno, va bajando. Mira vos, qué maravilloso. Bien, ella se nos está escapando el tiempo, porque Ujú, cuando sentimos que acabamos de empezar y hay para decir. Pero bueno, ujú. como les digo a todos los invitados, a todas las invitadas, prometenos que vas a volver. ¿Cómo no? Encantada, Nos encantadísima. quedamos, y algún día ya lo anoto, ya uno de los temas va a ser la lectocomprensión. Dale, cómo no, Y cómo no. tanto para decir. Así que, y ya en tren de despedidas, te doy las gracias por tres cosas. La primera, todo lo que haces en, en pro de nuestra profesión. Ujú. En segundo lugar, haber sido parte importante de mi humilde historia. Y en tercer lugar, muchas gracias por haber venido. No, de nada. Y te mando un abrazo a la distancia y en la solemne promesa de que nos volveremos a encontrar aquí. Cómo no, Carlos. Muchas gracias. A vos. Bien, como cierro estos espacios habitualmente, ¿qué decir? Dejarme a mí sin saber qué decir, un mérito no menor. Todos mis invitados, todas mis invitadas lo tienen. Y por usar términos de Aldo, voy a decir que este homenaje, que de alguna manera he moderado, he conducido, ha salido muy bien a pesar de mí. Gracias a todos los invitados y a pesar de mí ha salido muy lindo. Siempre va a quedar mucho por decir, como hemos dicho en el caso de Norberto, y termina el homenaje formal, simplemente por la famosa tiranía del tiempo. Sigue su curso el otro homenaje, el que
les hacemos a todos ellos, a Aldo, a Norberto y a todos, ese homenaje que hacemos cada día cuando intentamos que nuestra práctica sea un poco mejor, cuando intentamos estar a la altura de, de lo que significa haber sido alumno de semejantes monstruos. Bien, no quiero tampoco despedirme sin saludar muy cariñosamente, como creo que lo he dicho, a Graciela Palacio. Nuevamente, te decía en mi barrio que mejor que sobre y no que falte. La volvemos a saludar en el cierre, ojalá que vea este material, ojalá que le guste. Quedan muchas personas que podrían haber estado acá, que habrían merecido estar. Como se dice en estos casos, no hago nombres para no ser injusto con aquellos que tengo que omitir. Y me despido de vos hasta la próxima, que sea hasta muy pronto.